El título de esta presentación es Cristianos endemoniados y cristianos liberados. Y uno puede pensar que un cristiano no puede estar endemoniado. Pero sí, la palabra de Dios dice que sí. Y vamos a ver qué quiere decir eso de estar endemoniado. Porque a veces se malinterpreta dentro del cristianismo. Pero bueno, quisiera empezar hablando de cómo el pueblo de Israel, de alguna forma, cuando estuvo cautivo tanto en Egipto como en Babilonia, estaban sometidos no solo a una esclavitud, sino a una influencia que Dios nunca lo hubiera querido. Y posiblemente ni el periodo de Egipto ni el periodo de Babilonia fue realmente el peor periodo de Israel, sino que creo que fue cuando Israel vivió una aparente libertad, cuando Cristo vino a este mundo. Y me baso en esta cita que dice lo siguiente: el periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Cuando yo leí esta cita por primera vez pensé, el periodo de mayor actividad de las fuerzas satánicas de las tinieblas. Pensé yo, qué cosa más rara, no parecía que fuera para tanto, ¿no? Pero claro, Satanás tenía que haber, o intentó por lo menos haber creado un entorno lo más hostil posible al Hijo de Dios para que no cumpliera su misión. Y en ese periodo es cuando viene Jesús a esta tierra. Entonces, si yo preguntara quiénes fueron los tres apóstoles que más cerca caminaron de Jesús, seguro que aquí cualquiera diría que Pedro, Santiago y Juan. ¿Y quién de nosotros conoce mejor a Jesús que Pedro, Santiago y Juan? Ninguno, ¿no? Entonces, es muy interesante que el mismo Jesús, en un momento dado, le va a decir a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Porque en realidad Satanás estaba oprimiendo o colocando una idea en la mente de Pedro para desviar a Jesús de su objetivo. Esto ocurrió con Pedro, pero luego vemos que también ocurrió algo así con Santiago y Juan, cuando se encuentran un grupo de samaritanos que no quieren recibir al maestro y entonces le preguntan a Jesús, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? Y la respuesta de él fue, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo que en realidad Jesús le está diciendo es, vosotros no sabéis que en realidad el espíritu que os está llevando a decir eso es el espíritu de Satanás, obviamente. Eso es, en otras palabras, lo que, les dice. Y en otra ocasión también, cuando ya el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido y demás. Entonces Jesús dice algo que al decir él, todos te hemos seguido, Jesús puntualiza y dice, uno de vosotros es diablo. Que son palabras un poco duras. Es decir, que una persona es diablo. Esa es la traducción. En realidad, lo que Jesús, el sentido de las palabras era que uno de vosotros está bajo el dominio del diablo. Y es importante destacar esto, estar bajo el dominio del diablo es diferente a estar poseído del diablo. Esto es interesante porque no sé si recordáis que ya al final en la Santa Cena, fijaros la diferencia, estar bajo la influencia, pero en la Santa Cena dice el Evangelio que Satanás entró en él. Satanás entró en él. Esto con sus discípulos. Y ahora vamos a ver lo que Jesús les dice a los fariseos, que eran pueblo de Dios.
a los que eran pueblo de Dios, Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es uno de los textos peor interpretados del Evangelio, porque generalmente las personas que lo utilizan, que a veces son hasta revolucionarios, digamos que malinterpretan estas palabras y la verdad es un movimiento, digamos, intelectual o político, pero en realidad Jesús no quería decir nada de eso. Y vamos a ver qué es lo que quería decirles en realidad. Esto es lo que les dijo a los dirigentes de la época. Y a la gente del pueblo, o sea, hemos empezado por los discípulos, ahora vamos los dirigentes y ahora vamos al pueblo. ¿Qué es lo que Jesús les dice al pueblo en su primera predicación? Cuando predica en Nazaret, les dice que Jesús había llegado para darles libertad, que había llegado para dar libertad a los cautivos. Cautivos. ¿Cautivos de qué, en realidad? Para nosotros leer esto no se pone, digamos, unas palabras que sean ofensivas, pero para ellos que conocían el texto de Isaías, lo que Jesús les está diciendo es que vosotros estáis bajo la influencia de Satanás y yo vengo a liberaros. Y esto es clave entenderlo, porque el cristianismo ha malinterpretado la palabra que se utiliza en griego, que es daimon o daimonizo, que puede significar dos cosas diferentes, que es influencia o posesión. O sea, que una persona que puede ser un cristiano, entre comillas, endemoniado, puede estar simplemente bajo la influencia de Satanás, como los discípulos de Jesús, o como los dirigentes, o como este grupo de personas en Nazaret, que lo que hicieron es, cuando escucharon estas palabras, intentaron apedrearlo y Jesús tuvo que salir corriendo. En realidad lo sacaron del pueblo para apedrearlo. ¿Y por qué esta respuesta tan violenta? Porque en realidad les dijo que eran esclavos de Satanás. Y volviendo a los dirigentes, a ellos se les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y como ellos no entendían lo que está diciendo al final, un poco más adelante, en el versículo 44, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son palabras muy fuertes. Yo al principio pensaba que estas palabras eran una forma de insulto hacia los dirigentes, pero no son un insulto, son una realidad. Todos, discípulos, dirigentes, el pueblo, todos, Jesús les va a decir que estaban bajo la cierta influencia satánica, cierto dominio, porque lo que Él vino a hacer es liberarnos, y luego vamos a ver algún otro texto. Y al hilo de esto, además del pueblo de Israel completo, como hemos dicho, apóstoles, dirigentes o el mismo pueblo. Si recordamos a los endemoniados gadarenos, hay una cita en referencia a ellos que dice lo siguiente: el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana, y la misión que traía Cristo, y ahora viene lo interesante, de librar a los hombres de su poder. O sea, la misión de Cristo no solo fue morir en una cruz para salvar a la humanidad, sino liberarnos del poder de Satanás. Dicho de otra forma, todos nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido bajo cierta influencia del enemigo, de la cual tenemos que ser liberados. Es como si naciéramos con una cadena que tiene que ser rota. El propósito del enemigo es reproducir su carácter en los seres humanos, pero Dios tiene que obrar un milagro para que eso no ocurra. Entonces,
cuando no se ha producido una conversión real y completa del ser humano, lo que ocurre es lo que dice Primera de Juan, y se puede entender mejor estos dos textos. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Y el segundo dice, si no estoy convertido, soy hijo del diablo. Eso es lo que dice Primera Juan 10 en realidad. Y también dice, el que no ama a su hermano está muerto, que es otra forma de estar bajo la influencia esa. Y esta primera carta de Primera Juan, esta carta incide un poco en esta idea cuando dice, el mundo entero está o yace, que es la palabra original, quiere decir yacer bajo el maligno. O sea que cuando un ser humano todavía no ha sido rescatado de las cadenas del enemigo, está bajo el dominio del maligno. Es un poco lo que quiere decir esto, ¿no? Como dice también Pablo a Timoteo, el lazo del diablo. Habla de las personas que no han nacido de nuevo, que dice que están en el lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Cautivos a voluntad de él. En un libro, una cita que descubrí al hilo de esto decía así, Jesús sabe que un poder demoníaco está luchando por cada alma, esforzándose para ganar el dominio, pero Jesús vino a romper el poder de Satanás y poner en libertad a los cautivos. Aquí se vuelve a repetir que todos los que nacen en este mundo nacen cautivos y que solamente una liberación espiritual nos libra de la opresión y del pecado. Uno no es cristiano simplemente porque crea en una serie de doctrinas y se reúna una vez a la semana en una iglesia. Uno es realmente cristiano cuando ha sido liberado. Y yo creo que cuando Jesús vuelva a la tierra va a haber mucha gente que descubrirá que toda su vida han estado bajo la influencia del opresor, del maligno, y será demasiado tarde para ellos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si en el tiempo en el que Jesús apareció en la tierra, todos estaban tan mal como estaban, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Yo creo que nosotros podemos estar incluso peor que los apóstoles. Yo creo que estamos peor porque ellos fueron avisados, pero esto que estamos presentando no es algo de lo que se hable claramente. No se nos avisa. Dice así esta cita, todo lo que no esté en armonía con la voluntad de Dios, en cierto, en cierto sentido de la palabra, es una prueba de dominio o posesión del demonio. Esta cita es bien dura. Todo lo que no esté en armonía con la voluntad de Dios. Y vamos a pensar qué cosas en mi vida no están en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces puedo pensar que por ahí viene una forma de influencia que no debiera estar ahí. Por ejemplo, ¿puede ser que no tenemos bajo el dominio nuestra lengua? Bueno, dice esta cita, a menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Otra forma de decirlo es lo que encontramos en Santiago 1.26. Si alguno de vosotros cree ser religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Y esta otra cita habla de las iglesias.
Fijaros lo que dice, Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Plena posesión. Y ahora voy a compartir una serie de citas que cada uno tiene que reflexionar a ver cuál de ellas. Yo voy a compartir varias, pero me gustaría que cada uno se quede con una. ¿Cuál es la que más toca su corazón? Vamos allá. Número 1. Ninguno de los que están en las trampas de Satanás sabe que se encuentra en ellas. La siguiente. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes. Dicho de otra forma, el pecado es una puerta de acceso que tiene Satanás a nuestras mentes. Si fuéramos conscientes de esto, huiríamos, como dice la palabra de Dios, del pecado, porque literalmente estamos abriendo una puerta. Si aquellos que buscan al Señor violan la ley de Dios, Satanás puede dominarlos. Y vamos cada uno a reflexionar de qué forma yo estoy violando la ley de Dios. Bueno, esa es la forma a través de la cual Satanás puede dominar en mi vida. La falta de actividad y fervor en la obra de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y a censurarse. O sea que la no consagración que lleva a criticarse y a censurarse es una evidencia inequívoca de que Satanás tiene cierto dominio sobre esas personas. No estoy hablando de posesión como los gadarenos, estoy hablando influencia sobre una persona. La siguiente cita dice, cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y a las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. O sea que la envidia es un rasgo satánico. Y si yo tengo envidia, yo estoy reproduciendo un rasgo del carácter de Satanás. Y yo tengo un problema espiritual. Esa es la idea. Y si yo me enfado fuera de lo que debiera, sin control, también es un rasgo. Dice, es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Hay una ira santa que uno puede dominar y que no le hace hablar más de lo que debe, pero cuando una persona entra en cólera, entonces ha perdido el control y es una forma de que el dragón está ahí ejerciendo. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. No ser tolerante con los demás, no tener el respeto hacia que los demás puedan no pensar como nosotros. Dicho de otra forma, la intransigencia es una forma de pretender dominar a los demás y ese es un atributo del enemigo también. La raíz de amargura, de envidia, de desconfianza, de celos y aún de odio que existe en el corazón de algunos miembros de la Iglesia es obra de Satanás. Satanás siempre busca controlar la mente y nadie esté a salvo a menos que tenga una conexión constante con Dios. Y he subrayado ahí conexión constante con Dios. Y tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos nosotros una conexión constante con Dios o tenemos una conexión, digamos, esporádica con Dios? Un ratito al día o por la mañana y por la noche, porque la cita dice que si no es constante la conexión, la comunión con Dios, entonces no estamos a salvo.
Y para los que van a una iglesia, tengamos presente que igual que ocurrió en Nazaret o en Capernaum, se manifestó más claramente, eso sí, una persona ya bajo un espíritu. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. O sea, Satanás lleva personas a la iglesia, igual que Dios lleva personas a la iglesia. La diferencia es que Dios lleva a personas sinceras a la iglesia y Satanás lleva a personas que no están convertidas y que son una fuente constante de problemas. Y ni siquiera saben que están bajo la influencia de Satanás. O sea, dicho de otra forma también, las personas, cualquiera de nosotros, aunque seamos cristianos, si no estamos convertidos, Satanás nos lleva de un lugar a otro. Nos puede llevar a la iglesia o nos puede llevar a otro sitio. Última cita de estas que leo. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, palabras malas, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Esta cita fue escrita para cristianos. Y el gran engaño, uno de los grandes engaños del cristianismo, es creer que cualquier persona que va a una iglesia es cristiana, o cualquier persona que diga que es cristiana lo es. Porque si albergamos cualquiera de estos rasgos o varios de ellos, el orgullo, la estima propia, el amor a la supremacía, ¿cuánto se ve esto en las iglesias? El deseo de querer tener cargos, la vanagloria, cuánta murmuración, descontento, amargura y palabras malas existen también dentro de los ámbitos religiosos cristianos. Ahora, la palabra de Dios nos da promesas, a pesar de todo lo que hemos leído, nos da promesas de salvación, de redención y de rescate. Y una de esas promesas está en Salmo 146:7, que dice, Jehová liberta a los cautivos. Esta era la misión que trajo Jesús, libertarnos a todos los que estamos cautivos. Todos los que nacemos en este mundo nacemos cautivos. Por eso también el apóstol Pablo va a decir, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si recordáis bien la misión que Jesús le da a Pablo, esto a veces pasa desapercibido, pero va en la línea de lo que estamos diciendo. Jesús le dijo, yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, y quiero que vayas a ellos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Esta es la conversión que Dios quiere para cada ser humano. La conversión del poder de Satanás al poder de Dios. El día que seamos librados, si es que no lo hemos sido ya, entonces no nos sentaremos en una silla esperando que los acontecimientos corran y que el mundo termine su historia. Porque los que Dios libra del poder de Satanás los utiliza como guerreros para rescatar otras personas que todavía están bajo su influencia. Dice esta cita, todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con Satanás. Tendrán que entrar en lucha con Satanás. El cristiano que ha sido liberado y que no está bajo el poder del enemigo, tiene poder sobre el enemigo y sus ángeles, por el poder de Dios, obviamente. Por eso va a decir el apóstol Juan, el maligno no toca al verdadero cristiano. Al verdadero cristiano.
Y también va a decir por qué no lo puede tocar, porque ha nacido de nuevo, porque ha nacido de nuevo. ¿Y dónde está el secreto? El siguiente versículo dice, porque mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la idea. ¿Estamos presos en Egipto o presos en Babilonia o estamos presos como estaban al principio los apóstoles pensando que habían sido liberados pero no lo estaban? ¿Tenemos algún pecado en nuestras vidas que todavía nos ata al enemigo, que nos hace sus esclavos y hace que necesitemos una liberación? Bueno, pensemos que en realidad el poder de Dios hace posible que cualquier ser humano pueda ser liberado, da igual la condición en la que esté, da igual el pecado en el que esté metido, da igual cuán bajo hayamos caído, Dios quiere liberarnos y todavía hay tiempo. Y recordemos que liberación y salvación son sinónimos, son una misma cosa. Así que pensemos que en realidad el objetivo final que Dios tiene con nosotros es, además de haber sido liberados, lo que dice esta siguiente y última cita. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno el longánimo amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad ha de manifestarse al mundo. Este es el objetivo final que Dios tiene para cada hombre y cada mujer de este planeta. Transformarlos, liberarlos de las tinieblas, liberarlos del poder del enemigo para transformarlos a la imagen de su propio Hijo. Esa será la victoria, realmente la victoria final. Esto es ser cristiano. Ser cristiano no es pertenecer a una denominación, ni tener nuestro nombre registrado en un libro aquí en este planeta, sino en el libro de la vida. Y para ello tenemos que haber pasado por todo este proceso de liberación, que creo que cada uno es posible que tengamos todavía una medida de liberación que necesitamos para que un día se pueda dar el milagro de que esta cita, el carácter del Hijo de Dios, pueda reflejarse en nosotros y manifestarse al mundo. Espero que esto pueda ser una realidad y este milagro se haga en cada uno de los que está escuchando en este momento. Que Dios te bendiga para que sea posible.